Embudos de venta 101 o embudos de venta para abogados, ¿vale? ¿Qué vamos a tratar hoy básicamente en esta clase muy rápida que voy a subir al canal de YouTube y demás, ¿vale? Es que básicamente qué son los embudos de venta y por qué importa mucho que tengas un buen embudo creado en tu despacho, ¿vale? Y básicamente un embudo es todo el proceso de venta, desde que entra el cliente potencial hasta que obviamente convierte, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos todo bien estructurado porque obviamente vamos a mejorar nuestras tasas de cierre, de venta y al final es facturación que vamos a conseguir gratis, literal. Por tan solo, obviamente, conseguir unos mejores resultados y demás, ¿no? Y eso, y por estar estructurado. Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que comprender antes de entrar al embudo? Y antes, obviamente, presentarme. Yo soy Miguel, founder y CEO de AdWords Digital, una consultoría de marketing jurídico. Solo trabajamos con abogados y obviamente, pues ya tenemos unos años en el sector, ya sabemos qué hacer, etcétera, etcétera. Por eso todo esto lo tenemos bien pulido, ¿vale? Entonces, bueno, también decirte, todos los recursos que estoy utilizando con despacho de abogados, ¿vale? Con mis clientes, los tienes en el primer enlace de descripción. Clicas, te llegan directamente y demás. Si miro es que tengo el iPad aquí básicamente tal y ahora voy a ir desglosando, pero bueno, simplemente desde tu email y te llega, ¿vale? ¿Qué es el primero de los conceptos que vamos a tratar hoy? ¿Vale? El embudo de ventas. El embudo básicamente literal es un embudo. La manera de plantearlo es un embudo. Es por donde tú tirarías algo de agua, un líquido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente tú tienes que ver que cada embudo tiene lo que se llaman niveles de conciencia. Niveles de conciencia se refiere a un problema determinado. Es decir, qué tan consciente es una persona de que tiene un problema en una situación determinada, ¿no? Este embudo básicamente va de menos consciente a más consciente del problema, ¿vale? Las partes más altas del embudo, obviamente son las partes de la gente que no sabe que tiene un problema o no tiene un problema, ¿vale? Y que generalmente con nuestros servicios, nuestros anuncios, etcétera, etcétera, vamos a tenerlo. Obviamente no voy a entrar mucho en cómo estructurar una campaña tofu, mofu, bofu, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Tofu significa top of the funnel, ¿vale? Parte de arriba del funnel, del embudo, ¿vale? Mofu, middle of the funnel y Bofu, bottom of the funnel, ¿vale? Muy importante que tengamos eso claro. ¿Por qué motivo? Porque al final, cuando un nivel de conciencia es básicamente menor, el proceso de nutrición siempre va a ser más largo. Entonces, muy importante que lo tengamos claro, ¿vale? Por favor, tenemos que tener eso claro. A más arriba esté aquí, ¿vale? En ese embudo, a más arriba, más por la parte de aquí está, más largo va a ser el proceso de nutrición o de conversión hacia un cliente, ¿vale? Y cuanto más bajo, más corto va a ser, básicamente, cuanto más nivel de conciencia sobre un problema, más corto va a ser el proceso hasta poder solucionarlo. Esto está encendido, ¿verdad? Sí, sí está encendido. Pero bueno, básicamente eso es importante. ¿Por qué digo eso que es importante? Porque tú usualmente cuando haces campañas, ¿vale? Siempre las estructuras como tofu, mofu, bofu, ¿vale? Es decir, te interesa llegar a gente que no sabe qué tipo de problema tiene, gente que está en el medio, que te va conociendo, etcétera, etcétera, y gente que está preparada para comprar, ¿vale? Usualmente, cuando tú haces campañas de ese estilo, con presupuestos muy bajos no lo vais a notar, ¿vale? Pero cuando tú aumentas presupuesto, usualmente lo que hace Meta es traerte más gente. Entonces, no vas a estar tan apegado, porque Meta siempre intenta mejorar cuanta más conversión tengas, mejor. Es decir, cuanto más te entre de esto, ¿vale? De esta parte en específica del embudo, mucho mejor, porque más vas a convertir. Ahora, si tú subes el presupuesto, obviamente es importante que sepas que te va a empezar a entrar gente de este nivel y de este nivel, ¿vale? Entonces tienes que estar preparados y tener una buena estrategia. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas técnicos porque ahora no entra. El tema básicamente es la cualificación, ¿vale? Es muy importante que tengamos claro lo siguiente, y es que de manera normal tú tienes la siguiente estructura. Tienes un anuncio, ¿vale? Que mediante una cualificación pasa a un formulario. ¿Por qué cualificación de anuncio formulario, ¿vale? Básicamente porque lo que tú digas va a cualificar, ¿vale? Ese formulario también a su vez va a cualificar a la llamada cualificativa, es decir, no todo el mundo que rellene el formulario va a ser de tu interés o no todo el mundo va a rellenar el formulario porque no se van a ver en las situaciones determinadas que necesita para rellenar el formulario, ¿no? Entonces, muy importante eso. Después, hacemos una pequeña llamada cualificativa, 1 minuto, 2, etcétera, etcétera. Y en esa llamada, obviamente, como su nombre indica, cualificas a que la persona pueda tener una cita y una consulta. Y de esa cita y consulta, muy sencillo y muy
rápido vas a alcanzar un servicio pago. Tienes que ver que básicamente es un juego de echar agua a una tubería. Es como si tú tuvieses una tubería y en cada parte de la tubería hay como un pequeño filtro, ¿vale? Que hace que el sedimento se quede, ¿vale? Cuanto más fino es el sedimento, es decir, tú tiras agua con piedra, ¿vale? Por una tubería, así de larga. Entonces, en cada tapa de la tubería va a haber ciertos filtros. El agua va a pasar, ¿sabes? Y está filtrando, es como una capa, ¿sabes? Son capas de la cebolla, literal, ¿sabes? Entonces, a más filtrado, más fina es la piedra que entra. Al final, acaba viendo solo agua limpia, ¿sabes? Pero eventualmente te vas a quitar las piedritas, piedrita, según obviamente la etapa, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y vamos a aprender ahora, primero, por qué es tan importante. Obviamente de la mano lo voy a apuntar en azul porque ya esto lo pinto todo en amarillo, la verdad. Y es que básicamente la cualificación es un proceso por el cual filtras, ¿vale? Y liberas tu agenda. Muy importante que tengamos eso claro porque cada vez estoy más bajo, si os preguntáis, porque esta silla, la verdad, está por cambiar y demás, ¿vale? Pero es muy importante eso que lo planteemos porque al final tú lo que quieres es no tener una agenda con 200 citas, con 200 consultas, no estás regalando consultas gratuitas. Tú le das una consulta gratuita a una persona que sabes que tiene opciones para, para llegar a un servicio pago. No le das una consulta gratuita a cualquier persona. Tú, el proceso realmente, o sea, para que lo planteemos, una persona que te entra por un anuncio, ¿vale? Y que cualifica y pasa un formulario, tú, el máximo filtro que tienes que dar es este, la llamada cualificativa, porque ahí vas a ver si es una persona apta o no, si tienes recursos, no, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que tienes que ver es que tu agenda se tiene que fundamentar en citas y consultas a esas personas que sí que sean prospectos ideales para pasar un servicio pago. Si no estás preparado para pagar un servicio pago, es una tontería que tú hagas una llamada de media hora, de 40 minutos, que bloquees en tu calendario 40 minutos, porque esa persona no te va a comprar. Entonces, muy importante que tengas eso claro, ¿vale? Después, y muy ligado a eso, no ofreces obviamente servicio gratis a todo el mundo, que es lo que acabo de decir, ¿vale? Y es que puedes dar una atención selecta y dedicada. ¿Por qué? Porque si tú liberas, tú tienes 10 personas interesadas y a la 10 le das una consulta gratuita, pese a lo que le pese, sea cual sea su situación, el problema que vas a tener es que tienes 10 huecos en tu agenda ocupados para esta semana. Y si tú, sin embargo, 3 solo son posibles compradores y tú les das una llamada cualificativa de 2 minutos, ¿sabes? Simplemente a todos, pum, y descartas a los otros 7. Esos 3 son 3 huecos que vas a convertir seguramente, ¿vale? Que no vas a estar gastando con gente que no merece la pena, ¿no? Entonces, punto importante a lo que vamos, ¿vale? Porque todo esto da, obviamente, para vídeos, ¿vale? Y los tendréis, también deciros, tenéis mucho vídeo en el canal, podéis verlo y demás, pero ¿cómo cualificas a una persona por cada etapa? Es muy importante que lo tengamos, ¿vale? Etapa formulario, la primera de esas etapas, ¿vale? Básicamente vamos a añadir preguntas y condicionales. ¿Por qué motivo? Porque a más preguntas, más pereza le va a dar a la gente. Entonces, gente que no cualifica o que no tiene un problema o que no resuena con un problema, no va a estar rellenando formularios, ¿sabes? Si no tiene realmente claro que va a comprar o que necesita eso, ¿no? Entonces, condicionales filtran directamente, dicen, oye, si tú no cumples esto, no puedes pasar. Y preguntas, obviamente, hacen fricción. A más fricción, menos gente va a rellenar el formulario, pero la gente que rellena, obviamente, es más cualificada, ¿vale? Etapa llamada, ¿vale? La llamada de 1 minuto, 2 minutos y demás. Vas a realizar preguntas más específicas de su caso, ¿vale? Simplemente vas a filtrar la situación, si es un caso que tú puedas meter mano, etcétera, etcétera, o no. Por ejemplo, yo qué sé, es lo que se me ocurre, un abogado de ley segunda oportunidad, que tenemos casos y demás con clientes. El filtro, por ejemplo, en preguntas es, hostia, pues no les gusta casos de menos de 8.000 euros porque no son viables económicamente para ellos o no les mola, ¿sabes? Y demás, no porque no pueden sacarle el jugo que deberían, ¿vale? Ahora, si tú, por ejemplo, filtras también en una llamada gratuita antes de la agenda, obviamente, porque lo tienes que hacer para no tener 200 consultas gratuitas, ¿sabes? Una llamada de 2 minutos. Ahí le puedes preguntar si la deuda, por ejemplo, es con la Seguridad Social y Hacienda, si es con un deudor de una deuda privada, etcétera, etcétera, un banco, lo que sea. Entonces, en base a eso vas a cualificar. Es decir, a lo mejor tú no puedes, porque Hacienda solo puedes hasta X dinero, ¿sabes? Quitarte deudas con Hacienda.
si tienes 60.000 euros y de deuda con Hacienda, a lo mejor no te interesa, tal, ¿sabes? Entonces vas a filtrar la situación, que es lo más importante, porque filtrando la situación tú vas a saber, hostia, es que esta persona ya tengo el contexto, le puedo plantear algún plan, una hoja de ruta y vamos obviamente a la siguiente etapa, que es la etapa de la consulta. Tú vas a la consulta y todo es mantequilla, todo es, hostia, vamos para adelante, pum, pam, pim. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú la consulta la tienes que enfocar a hacer una venta, ¿vale? Y obviamente a crear una pregunta de avance. La venta vas a desarrollarla según veas tu situación, plantees la solución, etcétera, etcétera, crees la llamada brecha, ¿no? Es qué situación es la deseada y qué situación se encuentra ahora. Si hay una brecha, pum, pum, marcarla bien y obviamente seguir. Y la pregunta de avance es una pregunta que se realiza para tú saber y decir, ok, esta persona está interesada y demás. Y lo que te va a llegar cierre y a una hoja de encargo. Y es muy importante que lo tengas claro. Si tú obviamente no lo tienes claro, eso se te va a costar, etcétera, etcétera. Y al final el problema vas a tener que no vas a tener orden, no vas a tener un proceso estratégico creado y demás. Y lo más importante es que lo tengas, básicamente. Así que simplemente se va a despedir Miguel, obviamente deciros, tenéis todos los recursos en el primer enlace y en el segundo enlace tienes obviamente mi calendario y el de mi equipo para que puedas hablar conmigo o con mi equipo y obviamente veamos un poquito tu caso y si te podemos ayudar bien, si no, pues te llevas un plan estratégico. Así que te veo en el siguiente vídeo, un saludo y chao, chao, chao.